Encontrarán nuestro texto de hoy en Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 4 y el versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hemos estado considerando los deberes de la membresía de la iglesia y habiendo visto en primer lugar nuestra obligación de reunirnos para el culto público, después comenzamos a desglosar los diversos medios de gracia que Dios nos llama a obedecer. En primer lugar, el deber de escuchar la palabra y luego el deber de celebrar el sacramento del bautismo y de la cena del Señor. En esta tarde llegamos al cuarto deber que deseo presentarles y es el deber de la oración corporativa. Debemos reunirnos como iglesia al llamado del Señor y debemos venir a escuchar la palabra, celebrar los sacramentos, pero también de una manera particular debemos orar juntos. Ahora, por supuesto, nosotros hacemos eso en el día del Señor, en nuestro servicio de la mañana y nuestro servicio de la tarde. Oramos 2 o 3 veces en la mañana. Y oraremos de nuevo como lo hemos hecho en nuestro servicio de esta tarde. Y además de ello, tenemos un servicio extra designado los miércoles por la noche, cuando nos reunimos y de nuevo se da particular énfasis en esa oración de reunión. Preguntamos por peticiones de oración, anunciamos esas peticiones de oración y los hombres son llamados a lo largo del servicio para orar por esas peticiones de oración. Y se calcula el tiempo dado a ese servicio, a las oraciones se extenderían entre 30 o 40 minutos al enfocar nuestra atención en el Señor de esa manera. Bueno, en nuestro texto tenemos una situación que surgió en la iglesia primitiva. Pedro y Juan fueron encarcelados, son liberados de la prisión bajo la amenaza de que no deben predicar la palabra nunca más. Y lo primero que hacen es reunir a la iglesia para orar. Las oraciones registradas en los versículos anteriores, pero se nos dice que el efecto de esa oración en el versículo 31 fue que cuando habían orado, el lugar fue sacudido donde estaban congregados. La palabra congregado significa sinagoga. El lugar donde se congregaban fue sacudido y todos fueron llenos con el Espíritu Santo. Dios respondió a su oración y salieron a hablar la palabra con denuedo renovado. El deber es entonces el de la oración colectiva. Ahora, como hemos visto los otros elementos que estamos obligados a obedecer, queremos considerar la oración de una manera similar. En primer lugar, mirando el llamado o el mandato a la oración colectiva. Hay un mandato que encontramos esparcido a lo largo de las Escrituras que requiere que observemos este medio de gracia. Podemos pensar en el Señor Jesús. Sus discípulos vienen a Él y lo ven orar y le piden que les enseñe a orar. Y Jesús lo hace en Lucas en el capítulo 11, de la misma manera que ya lo había hecho en el Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo capítulo 6. Y en ambas ocasiones es evidente que lo que Jesús tenía en mente era la oración colectiva. Mateo capítulo 6, versículo 9, corrigiendo los falsos acercamientos a la oración, aquellos que literalmente van a Dios y ofrecen vanas repeticiones o se paran frente a los hombres para ser vistos orando. Él está corrigiendo esto, pero dice esto: y cuando ores, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Él usa el plural, no el singular. No dice cuando ores, ora, mi Padre que está en los cielos. Y a medida que avanza la oración encontrarás de nuevo el uso consistente del plural en ella.
Danos cada día nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras deudas. Es colectiva. Bien, entonces de nuevo en capítulo 11 de Lucas, los discípulos lo vieron orar y le preguntaron, enséñanos a orar. Y Jesús comienza de la misma manera. Cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos. El plural es enfatizado de nuevo. Ahora, nuestro catecismo menor en la pregunta y respuesta 100 pregunta, ¿cuál es el prefacio de los 10? Eso no. ¿Cuál es el prefacio a los 10 mandamientos? No. ¿Cuál es el prefacio a la oración del Señor? Enséñanos. Y la respuesta es esta. El prefacio a la oración del Señor nos enseña que nos acerquemos a Dios con toda santa reverencia y confianza como hijos a un Padre que puede y que está dispuesto a ayudarnos. Pero escuchen esto. Y que debemos orar con y por otros. Ellos lo deducen así por el uso del plural, nuestro Padre, y que debemos orar con unos y con otros. Así que entre otras cosas que Jesús está enseñando aquí es la oración al Padre. Él está diciendo que la iglesia debe reunirse para orar junta. Es un asunto colectivo. Bueno, el mismo mandamiento está implícito en textos como Primera de Timoteo capítulo 2, Primera de Timoteo capítulo 2 en el versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. En el versículo 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. Las mujeres se atavian de ropa con pudor y modestia y guarden silencio. Y los hombres deben dirigir la oración en la asamblea pública del pueblo de Dios. Tenemos aquí el precepto. En segundo lugar, tenemos ejemplos. Y por supuesto, los ejemplos promovidos en las Escrituras son en sí mismos obligaciones que recaen sobre nosotros. Podemos pensar en muchos ejemplos, solo unos pocos del Antiguo Testamento serían los más notables. Oraciones públicas del pueblo de Dios reunido. Por ejemplo, en la dedicación del Templo de Salomón, en Primera de Reyes, en el capítulo 8, todo el cuerpo ahí está reunido. Y la oración colectiva procede con el uso del plural una vez más. Todo el pueblo de Dios está orando a través de una sola voz que se eleva. Encuentras lo mismo en Nehemías capítulo 9, conforme los levitas convocan a la gente, se pone de pie y hacen confesión ante el Señor, pero también es en la forma de una oración en la que adoran a Dios y se dirigen a Él y se comprometen a caminar en sus caminos. Deberían de estudiar estos pasajes de oración colectiva. Otra cosa que sabemos del Antiguo Testamento es que la oración pública era un elemento esencial del culto de la sinagoga judía. Semana tras semana, sábado tras sábado, hacían lo mismo que nosotros. Buscaban al Señor juntos en oración. Y tenemos indicios de esto cuando entramos en el Nuevo Testamento y se hace la transición entre la iglesia del Antiguo Pacto y la iglesia del Nuevo Pacto. Y les daré un ejemplo de esto. Para el entorno judío sería Hechos capítulo 16. Y Pablo va allí a Filipos y como era su costumbre, él busca donde estaban los judíos. Y en Filipos, que era una colonia de Roma, estaban fuera de la ciudad y así que va a la orilla del río, a un lugar en particular. ¿Y cómo está descrito? La reunión pública se define por la oración. Él fue al lugar donde se solía hacer la oración. Fue donde encontró el pueblo de Dios en el día de reposo. También, como observamos la práctica del Nuevo Testamento en el libro de los Hechos, encontramos que la oración colectiva abunda. Les daré algunos ejemplos. Capítulo 1, verso 13 y 14. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí está el núcleo de la iglesia del Nuevo Testamento dirigida apostólicamente. ¿Y qué hacen? Reunidos juntos para orar.
Hechos capítulo 2, versículo 1, enfatiza esta unidad una vez más. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Multitudes se convierten en Hechos capítulo 2, versículo 42. ¿Qué es lo que hacen? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Capítulo 4 que estamos viendo, cuando la opresión viene y la persecución aumenta, ellos desafían a sus perseguidores y a través de la oración se congregan e invocan el nombre del Señor y el Señor maravillosamente responde a sus oraciones. Hechos capítulo 12, Pedro de nuevo en la cárcel. ¿Y qué es lo que hace la iglesia? Se reúnen para orar. Hechos capítulo 12, versículos 5 y 12. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Versículo 12, y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y podríamos multiplicar muchos otros ejemplos, pero confío en que vean que aquí en los hechos y además en las epístolas, por las cosas que Pablo enseña a hacer en las iglesias, el punto está claro. La iglesia debe reunirse corporativamente con el propósito específico de orar. La palabra, los sacramentos y la oración deben ser observados en la iglesia reunida. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido hoy en día? Creo que esto es trágico, pero ha habido una disminución del énfasis en la palabra de Dios. Podemos ver eso, que la predicación se ha convertido en una farsa en muchos lugares. La gente presiona y dice, bueno, no prediques tanto tiempo, vamos a hacer otras cosas mejor, vamos a tener grupos de discusión y todo eso, y la palabra predicada está siendo atacada. Pero escuchen, la oración colectiva ha sido atacada, tal vez incluso más atacada que la predicación. Es lamentable que la oración colectiva en las iglesias reformadas, conservadoras, se está convirtiendo en una cosa cada vez más rara. Bueno, y queremos desafiar eso. Así que tenemos el mandamiento aquí y luego también el ejemplo. Pero ahora quiero hablar de la contradicción. Porque como acabo de decir, esto plantea una pregunta muy incómoda para la iglesia. Si la Escritura presenta esta obligación a modo de mandato y ejemplo, ¿por qué muchas iglesias no se reúnen para orar? ¿Y por qué en las iglesias que lo hacen, las reuniones de oración son tan difíciles de hacer? ¿Por qué son los servicios con la peor asistencia en la iglesia? Y si las tenemos, ¿por qué son el servicio con la peor asistencia en la iglesia? Les recomiendo un artículo de Mark Jones llamado La muerte de las reuniones de oración. Voy a citarlo en varios puntos hoy. Por favor, búsquenlo y léalo cuando estén en casa. Pero Mark Jones dice esto: como pastor me preocupa cuántos cristianos tienen tanta energía para las cosas del mundo. Conducimos a través de la ciudad para que nuestros hijos vayan a clases de piano o los llevamos a la práctica de algún deporte, pero parece que tenemos muy poca energía para las cosas de Dios. Cada día debemos negarnos a nosotros mismos y buscar primero el reino de Dios. Pero ¿por qué es que una vez por semana nos resulta tan difícil congregarnos para orar colectivamente? ¿Qué estamos haciendo que sea más importante que orar juntos? Bueno, es una buena pregunta. ¿Qué es más importante que orar juntos? Tenemos que trabajar
Pero el trabajo no es más importante que la oración colectiva. Podemos tener recreación lícita, pero la recreación lícita no es más importante que la oración colectiva. Tenemos que dormir, pero negarnos a nosotros mismos tal vez 1 o 2 horas de sueño en toda una semana no es más importante que la oración colectiva. El tiempo en familia es bueno, pero incluso el tiempo en familia no es más importante que la oración colectiva. ¿Qué es más importante que buscar a Dios juntos como iglesia? O de otra manera podríamos decirlo más personalmente. ¿Qué es lo que te impide? Puede que digas que estás demasiado ocupado para ir a la oración colectiva. Entonces puede que estés demasiado ocupado. Puede que ese sea el problema. Pero puede que no sea realmente el problema. Porque como señala Jones, muchos de los que hacen esta afirmación siguen encontrando tiempo para hacer las cosas que quieren en las otras noches de la semana. Tal vez estés desanimado. He conocido gente que se desanima sobre las reuniones de oración y lo que sucede. Y bueno, no me gusta la forma en que esta persona ora. No está orando por esto o aquello y se siente una pérdida de tiempo porque solo estamos orando por cosas triviales en la reunión de oración. Bueno, podemos criticar cosas que necesitan ser criticadas, pero la respuesta no es ausentarse de la reunión de la iglesia para la oración colectiva. La respuesta es orar y buscar una reforma cada vez mayor en esta área de la oración colectiva. Podemos encontrar excusas, pero la realidad es que al final no estamos realmente cautivados por la importancia de la misma. O para hacer referencia a Jones de nuevo, es aún peor. Detrás de ella se encuentra que no conocemos la dulzura y el beneficio de la oración en privada. Y por lo tanto, luego la oración corporativa no va a ser muy atractiva para nosotros al reunirnos como iglesia. Él dice que la correlación entre la pereza privada y la pereza pública se encuentran aquí. Contradicción. Así que aquí está el llamado y el desafío. La segunda cosa es el contenido de la oración colectiva. Ahora estamos todos reunidos, hemos entendido que estamos juntos, obedecemos el mandamiento, nos reunimos. ¿Pero qué vamos a orar? Bueno, como un cuerpo debemos orar de acuerdo a la voluntad de Dios, que es por supuesto un requisito muy amplio y nos da un enorme margen para el contenido de nuestras oraciones. Debemos adorar a Dios. Debemos venir y nuestras oraciones debemos exaltarlo. La verdad dicha, debemos tener la oración. La oración de apertura puede empezar solo para adorar a Dios. Se los he dicho antes, pero escuché un sermón una vez y el predicador estaba contrastando lo que escuchó en la oración de hoy con lo que escuchó en la oración en el pasado. Él era un bautista y dijo, algo ha cambiado. Cuando yo era niño, esos viejos bautistas de cabello gris tomaban 10 minutos para orar, para dirigirse a la deidad. Él decía, le adoraban con acción de gracias. Hay tantas cosas por las que podemos dar gracias a Dios, pero quiero centrarme aquí en las peticiones. ¿Qué podemos pedir a Dios? Bueno, Primera de Timoteo, capítulo 2, 1, nos dice, y es un mandamiento, que debemos orar por todos los hombres. Ahora no debemos entender que tenemos una obligación personal de orar por cada individuo que está en el mundo. Eso sería imposible. No los conocemos ni sabemos sus necesidades. Sin embargo, Pablo dice esto: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Entendiendo esto, cada hombre tiene la oportunidad en tu oración. Y tú debes orar por toda clase de personas cuyas necesidades sean traídas ante ti y que tú conozcas
no solo por tus amigos o tu familia, o no solo por los cristianos, sino más bien debemos abrigar grandes y amplias simpatías en nuestras oraciones. Por eso nos reunimos como iglesia, oramos por los inconversos de todas las clases sociales. ¿Por qué? Porque sabemos que aunque Jesús no murió por cada individuo en el mundo, Él murió por todo tipo de personas en el mundo. Así que no hay categoría de pecadores que necesite ser excluido de nuestras oraciones. Creyendo que vendremos e imploraremos al cielo por la conversión de todo tipo de pecadores. Luego oraremos por todos los que conozcamos, que tengan necesidades. Seremos específicos. Por eso tenemos un anuncio de oración y les pedimos que nos digan asuntos que quieran que se planteen con la oración. Somos específicos. Hasta el punto de que mencionamos nombres. No sé hasta qué punto esto es un problema en América, pero hay un problema en esa zona, yo diría que en Gran Bretaña, donde hay una inseguridad a mencionar el nombre de alguien en la oración durante la asamblea pública, ya que podía ser vergonzoso o tal vez podría ser considerado como favoritismo. Bueno, es una presión cultural que viene fuera de la iglesia, pero no es bíblica. Así que vemos en Hechos capítulo 12, cuando la iglesia se reunió para orar por Pedro, ¿crees que le dijeron, Señor, oramos por aquel que fue arrestado y que ahora está encarcelado allá en esa prisión? ¿O crees más bien que oraron, Señor, te rogamos por Pedro? Creo que la respuesta es clara. Al igual que en las cartas de Pablo, él escribe a personas en particular, a este y a aquel. No le preocupa la presión cultural. Tal vez alguien se ofenda si menciona este nombre o aquel nombre o señala tal cosa a esta persona y otra cosa. Somos específicos. Esta es la persona por la que oramos. Las personas que te escuchan en oración no deberían tratar de averiguar quién es. Esa persona que vive aquí y tiene el pelo rubio o lo que sea. Necesitan saber por quién estás orando. Ora por todos los hombres. En segundo lugar, oren por los gobernantes y por aquellos que están en autoridad sobre ustedes. Eso es lo que Pablo dice en primera de Timoteo, capítulo 2, verso 2. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Creo que esto se nos pasa muy a menudo. Y levanto aquí mi mano y creo que se me pasa con demasiada frecuencia. Tal vez la razón es que nos parece algo mundano o de alguna manera estamos convencidos de que no es verdaderamente relevante orar por nuestros gobernantes o tal vez porque vemos a nuestros gobernantes que están yendo a la nación en un camino de impiedad y todo parece que tenemos la fuerza, pero para orar en contra de ellos. Es un poco como el síndrome de Jonás, ¿sabes? Cuando Dios le dice que vaya a Nínive y él dice, Nínive, a esa ciudad malvada. Dios dice, oren por esas personas, oren por su presidente. ¿En serio? El cristiano podría decir, oh, puedo orar en contra de ellos, pero Pablo dice, no, dice, oren por él. Oren por todos los que están en autoridad y por supuesto, Pablo está escribiendo en una cultura muy pagana e impía, muy parecida a la nuestra de hoy en día, cuando deberíamos estar orando en un sentido incluso más por nuestros gobernantes para que la iglesia pueda ser preservada con orden y paz, para que podamos vivir una vida tranquila. Bueno, aquí está el desafío, un desafío que me pregunté ayer yo mismo. ¿Con qué frecuencia están los nombres de estos gobernantes en nuestros labios en la oración? Carolina del Norte tiene un gobernador. No suelo mencionar su nombre en la oración. El condado de Alemán tiene su sheriff. No estoy seguro de haber oído mencionar su nombre en la oración. Tienes senadores como el senador Tillis. Tienes congresistas que te representan. Tienes senadores estatales, congresistas estatales. Yo no sé quiénes son.
Tenemos comisionados del condado en el condado de Alemán. Pablo dice, oren por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos llevar una vida tranquila y apacible en toda piedad y honestidad. ¿Ves cómo necesitamos educarnos mejor aquí para cumplir con nuestro cometido en oración pública como el pueblo de Dios? En tercer lugar, debemos orar por la iglesia y sus miembros. Y hay tanto por lo que orar aquí, tantos aspectos. Hermanos, deberíamos estar golpeando la puerta en las reuniones de oración. Deberíamos estar exigiendo más reuniones de oración, porque no podemos orar por todas las cosas que necesitamos. Orar en los servicios declarados que tenemos. Simplemente hay demasiado. Bueno, ¿cómo debemos orar por la iglesia y nuestros miembros? Bueno, tal vez ustedes podrían tomar el catecismo mayor y educarte allí a ustedes mismos. Hay tantos de esos principios de reunirnos. Son útiles y pueden tomar, por ejemplo, el orar por el avance del reino de Cristo. Oren por la caída del reino de Satanás en el mundo. Que cuando venimos y desglosamos esa petición dada por el Salvador, venga tu reino. Pensamos en todos sus aspectos, la conversión de los pecadores, la victoria de la iglesia sobre las falsas religiones, que Dios someta la maldad y traiga a los pecadores a sí mismo bajo la predicación del Evangelio. Estudia las epístolas del Nuevo Testamento porque Pablo predicando era muy consciente de que la única manera en que podía hacerlo era a través del poder eficaz de Dios, obrando a través de él. Y por eso escribe de un lugar a otra iglesia y les ruega que oren por él. Creo que está en Corintio cuando escribe a los tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses capítulo 3, y dice, hermanos, oren por nosotros para que la palabra tenga libre curso y sea glorificada entre nosotros como lo es con ustedes. Un apóstol en Corinto orando, pidiendo a la iglesia en Tesalónica, oren. Recuerden, tesalonicenses, cuando predique el evangelio allí y se volvieron de sus ídolos para servir al Dios vivo. Eso es lo que necesitamos aquí. Ahora reúnanse y supliquen al cielo que podamos ver el avance del reino de Dios en este lugar, como ustedes lo conocieron allí. Oren para que la iglesia sea preservada en doctrina y en vida. Oren para que la iglesia sea provista de ministros. Oren para que la iglesia sea sostenida y apoyada por los magistrados civiles. Oren para que la iglesia les sea dada prosperidad espiritual y paz y unidad. Y oren por los miembros de la iglesia. Debemos ayudarnos unos a otros a través de la oración pública, para que cuando nos congregamos en este lugar y nos enteramos de las necesidades de nuestros hermanos y hermanas, el hermano que está llamado a dirigir en la oración lleva esa necesidad a Dios y nos unimos en un solo corazón en el trono de la gracia, llevando las cargas de nuestros hermanos y hermanas. Lo has oído en este lugar, hermanos. Cuando los hombres han comenzado a orar por los demás en esta congregación y se han quebrantado de corazón. ¿Qué estaban haciendo? Estaban llorando con los que lloran. Eso es exactamente. Si oramos en privado, sí oramos, pero nos reunimos también y traemos las necesidades de los hermanos ante la gente. ¿Hay algún enfermo? Oren por él, para que la oración de fe sane a los enfermos. Pero digo esto también con un tono de preocupación. Muchas de nuestras peticiones de oración son así. Este está enfermo, aquel está enfermo, alguien necesita ayuda con esta cosa práctica. Alguien tiene, como dice Jones, un dedo gordo del pie adolorido. Y así la lista sigue y sigue. Podemos orar por todas estas necesidades físicas, pero quiero que vean esto. Mientras estudian el Nuevo Testamento, las cosas por las que debemos orar son predominantemente espirituales. Así que Pablo escribe a los tesalonicenses y les dice, oren por nosotros, para que la palabra del Señor tenga libre curso y sea glorificada con nosotros como lo es con ustedes. ¿Cómo ora Pablo por los efesios? Esto es lo que estoy orando por ustedes, iglesia.
Efesios capítulo 3, y llegaremos ahí en nuestro tiempo de estudio, en el versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que Él os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Estas cosas deben dominar nuestra oración colectiva. Lean la oración de Pablo a los romanos, que está en el capítulo 1. Lean la oración de Pablo en los Efesios en el capítulo 1. Lean la oración de Pablo por los Filipenses en el capítulo 1. Escuchen la oración de Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, en el versículo 19. Perdón, en el versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Estamos orando por ustedes, en otras palabras, y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Podemos orar por trabajos y salud y todas estas otras cosas, hermanos, pero estas son las cosas que deben dominar los clamores de los hijos de Dios en la oración colectiva. En cuarto lugar, oren por los ministros del Evangelio, que Dios les dé tales hombres a la iglesia. Mateo capítulo 9, 37. A la verdad la mies es mucho, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Debido a que Él usa hombres para recoger esta cosecha para sí mismo, envía hombres, Señor. Pero no solo los envíes, sé tú con ellos. Pablo, de nuevo escribiendo a los Efesios, no solo les dice lo que está orando por ellos. En el capítulo 6 les pide que oren por él. Y dice esto en el versículo 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Verán, el apóstol Pablo estaba tan convencido de que la única manera de cumplir su ministerio era mediante la obra eficaz del poder de Dios, que vino a la iglesia y dijo: tienen que orar por mí para que Dios me conceda esto. Bueno, estas son algunas cosas que podríamos decir sobre el contenido de la oración colectiva. Pero quiero pasar en tercer lugar a los beneficios de la oración colectiva, para animarnos a trabajar. ¿Cuáles son los beneficios que recibimos como el pueblo de Dios? Bueno, por supuesto que hay muchos, y quiero darles una pequeña muestra en los próximos minutos. El primero es: la oración colectiva en sí misma es un medio de gracia. Crecemos en comunión con Dios, nos beneficiamos de Cristo que viene a nosotros en respuesta a nuestras oraciones a través de estos medios de gracia. De modo que, al igual que la palabra es un medio de gracia y los sacramentos son medios de gracia, de la misma manera la oración es un instrumento a través del cual el Señor Jesucristo nos salva. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo.
Bueno, comenzamos eso en nuestra conversión. Es cuando comenzamos a clamar, Abba, Padre. Continuamos a través de toda nuestra vida cristiana. Se caracteriza que el cuerpo de aquellos que están creyendo en el Señor Jesús somos aquellos que invocan el nombre del Señor. Es interesante nuestra confesión de fe de Westminster, que trata con los medios de gracia, que establece todas estas tres cosas en un escenario colectivo y declara esto en el capítulo 14, la gracia de la fe por medio de la cual los elegidos son capacitados para crecer para la salvación de sus almas. Es la obra del Espíritu en sus corazones y es ordinariamente efectuada por el ministerio de la palabra, por la cual también y por la administración de los sacramentos y la oración, la gracia de la fe es incrementada y fortalecida. Lo que estoy diciendo es esto. Estas tres cosas son medios públicos de gracia. Tanto como la predicación de la palabra, tanto como la administración de los sacramentos, la oración colectiva en nuestra confesión de fe de Westminster se destaca para nosotros. Así que cuando el apóstol escribe su epístola a los hebreos y nos da esa imagen gloriosa de venir al trono de la gracia, entiendan que no está escribiendo a un individuo y diciendo, vayan ustedes solos al trono de la gracia. Como individuos obtendrán misericordia y encontrarán gracia para la ayuda en el momento de necesidad. Está hablando más bien al cuerpo de creyentes y les está diciendo, ustedes juntos, colectivamente, asalten el trono de la gracia y vayan a Dios, sabiendo que colectivamente obtendrán misericordia y colectivamente encontrarán gracia para ayuda en el momento de necesidad. La oración es un medio de gracia a través del cual tenemos comunión con Dios y a través del cual Cristo nos administra su salvación. Bueno, eso debería animarte para estar entre la asamblea del pueblo de Dios. En segundo lugar, tiene una promesa específica. Mateo capítulo 18, 19 y 20. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahora vamos a dar un paso atrás un poco en este texto. Se encuentra en el contexto de la disciplina dentro de la iglesia. Las llaves del reino se dan a los ancianos. Su acuerdo con respecto a un asunto es confirmada en el cielo cuando se hace de acuerdo a la voluntad de Dios. Sin embargo, hay un principio general aquí que también se aplica en la reunión corporativa de la iglesia de Cristo. Y el Señor une su promesa al menor número de pluralidad. Donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy en medio. ¿Y qué es lo que va a hacer? Donde esos dos o tres en la tierra estén de acuerdo en cualquier cosa, el Padre va a mirar a ello y estar de acuerdo con ese asunto. Ahora apliquemos esto a nuestras reuniones para el culto colectivo. Donde la iglesia se reúne, Jesús dice, ahí estoy yo. Ahí estoy yo. Cuando la iglesia reunida se une en deseo y trae ese deseo a la oración, yo iré y será hecho. No dice nada sobre el número de voces que se levantan. El punto es que la iglesia se está reuniendo y a través de una voz, trayendo sus peticiones al Señor, y el acuerdo de la congregación es de corazón y se ratifica al final de la oración, cuando todos deben decir amén. No somos muy buenos en eso, pero todos deben decir amén, a menos que no estén de acuerdo en que la oración es bíblica, entonces no deben decir amén. Pero una sola voz, todos los corazones de acuerdo ante Dios, diciendo, sí, Señor, sea hecho.
muchos corazones como uno, llamando a la puerta del cielo, con persistencia decidida y santa insistencia. Y Dios dice, yo abriré la puerta y te daré los deseos de tu corazón. En tercer lugar, mantiene la humildad. La oración colectiva es un testimonio público al hecho de que Dios es Dios y nosotros no. Y debido a que no somos Dios, le necesitamos. Eso es cierto de la oración privada. En el momento en que vienes ante el Señor en oración y dices, oh Señor, estás reconociendo su soberanía, su poder y el hecho de que eres todo necesitado y Él es el único que puede satisfacer tu necesidad. Nosotros estamos confesando eso colectivamente cuando nos reunimos para orar. Estamos reconociendo su soberanía, su gracia, poder, fidelidad y nuestra total dependencia de todo ello. Podemos reconocer por un lado que Él ha ordenado todo lo que sucederá en la historia del mundo. De hecho, Él lo ha ordenado. Y sin embargo, Él también ha ordenado que oremos para ver esas cosas realizadas en la historia. Así que por un lado podemos decir que la oración no cambia nada porque Dios ya ha decretado el fin desde el principio. Pero por otro lado podemos decir que por ella Dios tiene el propósito de efectuar esas cosas para cambiarlas desde nuestra perspectiva. Dios no necesita que oremos a Él. Podría haberlo hecho todo sin que oremos, pero Dios ha ordenado que oremos. Piensa en el profeta Isaías, tal vez, no estoy seguro, es Isaías o Jeremías. Y el Señor viene y establece todas esas promesas absolutas y luego se vuelve hacia la iglesia y dice, voy a ser consultado por la casa de Israel para realizar esto por ellos. Eso es todo. Voy a hacerlo, pero tienes que orar más antes de que lo haga. Dios ha ordenado estas dos cosas. Bien, cuando venimos al Señor, nos humillamos ante Él para reconocer su soberanía. Nos recuerda que todo lo que necesitamos ver hecho solo puede ser hecho por Dios, que la salvación en su totalidad es del Señor, la conversión, la santificación del pueblo de Dios, preservándonos en la tribulación, la promoción del Evangelio. Todo eso es el trabajo de Dios. Si no oramos, pensamos que el trabajo no es importante o que podemos hacerlo nosotros mismos. Pero cuando reconocemos esto, seremos atraídos e impulsados a la oración colectiva. Confesamos nuestra necesidad. Es bueno para nosotros. En cuarto lugar, aquí se preserva y estimula la unidad. La oración colectiva te recuerda que no estás solo en tu lugar secreto de oración contra el mundo, que no estás solo con tu familia contra el mundo, la carne y el diablo, sino que Cristo te ha puesto en su glorioso cuerpo, la iglesia, con la que has hecho un pacto, a la que también te has unido en pacto con todos los demás creyentes, y con los que te has unido como hermanos y hermanas de tu Padre que está en los cielos. No es demasiado decir de la iglesia que pertenecemos juntos y manifestamos que cuando realmente nos reunimos y derramamos nuestros corazones a Dios, llevando las necesidades de los demás, compartiendo la alegría de los demás y luego ver que tenemos el privilegio de ver a Dios respondiendo a nuestros clamores. ¿Sabes lo que pasa cuando nos entregamos a eso? Hermanos, crecemos juntos en intimidad colectiva como el pueblo de Dios. Nos conocemos más los unos a los otros. Entramos a las necesidades de los demás. Así que oramos en la reunión de oración y le decimos, ¿qué pasa, hermano? ¿Cómo va aquello? Y en el día del Señor le decimos, ¿cómo vas con esas cosas? Sigo orando por ti. Estuvimos orando por ti en la reunión de oración y
el corazón de esa persona se anima y juntos el cuerpo está entrando en una intimidad más profunda. Necesitamos oraciones como individuos, lo pedimos la iglesia. Trae estas cosas ante Dios. Tenemos el privilegio de escuchar las súplicas del pueblo de Dios. Necesitamos eso. Trae a tus niños también a la reunión de oración. Traigan a sus hijos a la reunión de oración. Ellos necesitan estar aquí porque, ¿saben? Lo aprenderán desde sus primeros días a escuchar a hombres que están orando a Dios en el nombre de la congregación, suplicando por todas estas necesidades. Aprenderán que tenemos necesidades, oirán de nuestras batallas, nuestras luchas y tendrán el privilegio de ver respuestas a la oración. Y pienso que en los últimos 4 años, niños, muchos de ustedes se han sentado en nuestras reuniones de oración y estuvieron con nosotros cuando estábamos en el centro en artes marciales. Estuvieron con nosotros en esas reuniones de oración cuando no sabíamos a dónde íbamos a ir. Y aquí estamos ahora sentados en este edificio. Y ustedes escucharon todos esos clamores. Ustedes los escucharon. Ahora Dios los ha respondido. Más que escucharlos. Tal vez sus corazones estaban unidos en ellos. Y mientras los hombres oraban, ustedes decían, amén, Señor, danos estas cosas. Y Dios ha respondido a su clamor a través del clamor colectivo de la iglesia. Preserva y estimula la unidad del cuerpo. En quinto lugar, se obtiene la victoria. ¿Recuerdan la promesa de Cristo? Cuando 2 o 3 están de acuerdo, ¿será hecho? Podemos añadir muchas otras promesas. Orar en su nombre, será hecho. Oren de acuerdo a su voluntad y será hecho. Son alientos para orar también. Mark Jones, en ese artículo que les he mencionado, cita a Henry Scudder, quien era un teólogo de Westminster. Y Scudder dice esto: oren porque es ordenado por Dios y tiene su promesa. Llama y se compromete con el poder y la verdad de Dios para él que lo haga. Y así, a través de Dios, se convierte en omnipotente. No dice que nos convertimos en Dios, pero ¿qué significa? Lo que quiere decir es que la oración a través de Dios aprovecha la omnipotencia para que en respuesta a nuestro clamor, la mano omnipotente de Dios se mueve. Salmo 65:5. Con tremendas cosas nos responderás tú, oh en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Así que una viuda confinada en su casa, sola en su habitación, piensa, ¿qué puedo hacer? Puedo orar. Y en respuesta a su oración, Dios podría estar afectando las cosas en el otro extremo del mundo. Dios podría estar convirtiendo a gente en Sri Lanka y en el campo misionero. Porque ella ha aprovechado la omnipotencia. Es la clave para la victoria de la iglesia. Así que no debería sorprenderte cuando el diablo la ataca y trata de impedir que la iglesia se involucre en la oración. ¿Por qué es que encuentras tan difícil orar en privado? Por esa misma razón. Es un aspecto de tu guerra espiritual. El diablo se opondrá a ti en cada punto. Yo antes solía oír una cosa hace años y pensaba que sonaba un poco común y corriente, diciendo, Satanás tiembla cuando ve al cristiano más débil sobre sus rodillas. Pero hay verdad en eso. Satanás te permitirá hacer tantas cosas en el servicio cristiano si puede impedirte orar. Hay un ministro, déjalo predicar, déjalo estudiar, solo manténlo alejado de la oración. Solo manténlo alejado de la oración. La cosa más difícil de hacer en la vida de un ministro. Manténlo alejado de la oración. Hay una congregación que está pensando cómo ser activa. Está pensando qué podemos hacer, evangelismo, cómo podemos alcanzar a los perdidos, cómo podemos hacer esto, cómo podemos hacer aquello. Déjalo seguir pensando. Solo no los dejes orar. Que no oren por eso. Y seremos como Israel subiendo a pelear contra Jai. Y un pequeño grupo nos pondrá en fuga y correremos indefensos.
Pero, cuando la iglesia ora, las cosas son diferentes. De hecho, podríamos ir tan lejos como para decir que muchas de nuestras batallas en la predicación y en el testimonio y la evangelización se podría decir que ya se han ganado a través de la oración, incluso antes de salir a la lucha. Pero no creemos eso. La mitad del tiempo ni siquiera realmente sabemos lo que estamos haciendo. Ni siquiera estamos pensando en lo que estamos haciendo cuando nos reunimos para la oración colectiva. Bueno, escuchen a Charles Spurgeon. Spurgeon dijo, cuando nuestra pequeña capilla estaba casi vacía, ¿no era un hecho bien conocido que la reunión de oración siempre estaba llena? Y cuando la iglesia creció y el lugar era suficientemente grande, fue la reunión de oración que lo hizo todo. Cuando después nos reunimos en el Exeter Hall, éramos gente de oración, y cuando entramos en nuestra arena más grande, la sala de música, los clamores y lágrimas subieron al cielo. Y así ha sido desde entonces. Es en el espíritu de oración que reside nuestra fuerza. Si perdemos esto, el pelo será cortado de la cabeza de Sansón y la santa iglesia de Dios se volverá débil como el agua. Y aunque nosotros como Sansón vayamos y tratemos de sacudirlos como en otras ocasiones, oiremos el grito: los filisteos están sobre ti. Y nuestros ojos serán apagados y nuestra gloria se irá, a menos que continuemos en poderosa y ferviente oración. Oh, hermanos, cuánto es que tenemos que aprender de esto. La oración es el centro de poder de la iglesia en muchos aspectos. La oración es el barómetro de la iglesia. Hay un ministro muy conocido y señaló hace unos años esto: la salud de la iglesia se estimará con precisión por la asistencia al culto de adoración. Me atrevería a ir más allá. Decir que el barómetro de la iglesia podría ser mejor evaluado por la asistencia a la reunión de oración. Hemos crecido considerablemente como iglesia. Y como Spurgeon, podemos rastrearlo hasta la oración. Las personas que se reunieron inicialmente buscando al Señor para establecer una iglesia oraron y siguieron orando. Y un ministro fue dado y siguieron orando. En el último número de años, nuestra iglesia ha crecido dramáticamente. Estaba mirando las estadísticas, que el aumento de la asistencia en el servicio de oración en la mañana, el aumento de la asistencia en el servicio de oración por la tarde, y las estadísticas para la asistencia de la reunión de oración solo ha subido a 2. Ahora, algunas personas viven a una distancia que no pueden llegar a la reunión de oración. No estoy atando tu conciencia o poniendo algo que es demasiado pesado sobre ti. Entendemos esas limitaciones prácticas, pero es más que eso. Realmente es más que eso. Algunos se han quedado atrás, mantienen su distancia. Algunos incluso han regresado porque han permitido que otras presiones en su vida, que son más importantes para ellos, les impidan negarse a sí mismos a reunirse con el pueblo de Dios para orar a la mitad de la semana. Esa es una realidad. No puedo endulzarla más de esto. Es algo que tenemos que abordar. Pero quiero animarle no solo por el mandamiento, sino por los beneficios, y poner delante de ustedes una imagen de lo que es una bendición para los santos de Dios orar juntos. ¿Y cuál será el resultado de nuestras vidas
como una congregación en intimidad corporativa. Y la respuesta a nuestras oraciones, Dios dándonos la victoria como iglesia. Tenemos un deber, el deber de la oración colectiva, que seamos fieles y que esta iglesia sea como Isaías capítulo 56 predice de la iglesia del Nuevo Testamento, una casa de oración. Pongámonos de pie para orar. Oh Dios eterno, ten de mi piedad y límpiame conforme a tus bondades, según la multitud de tus piedades. Oh Dios eterno, borra mi maldad, lávame más y más de mi impiedad, y límpiame de todo mi pecado.